Muy bien, vamos a pasar al mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Amén. Y vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Antes vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre que estás en los cielos, Señor mi Dios, te damos gracias. Agradecemos, Señor, una vez más esta tarde que tú nos das de estar aquí, oh Dios, en este lugar. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendiga una vez más con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar en esta tarde sobre el tema considerando el camino. Amén. Y vamos a hablar en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice así: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Vamos a estar hablando ahí en ese versículo. Amén. Y sabe que en esta noche, si nosotros miramos afuera, vamos a ver cómo personas llevan a sus niños vestidos con unas vestimentas alusivas a un día que se celebra hoy, día de San Isidro. Pero creo que cada persona, amén, vas instruyendo a sus hijos según el criterio que ellos tienen y no conforme a la palabra de Dios. Muchas veces a los niños no hay que enseñarle algunas cosas porque los niños van asumiendo de lo que el medio ambiente le provee. Y una de las cosas que nosotros podemos observar es que el ser humano, como en el huerto del Edén, amén, hubo una oportunidad para que el hombre viviera un patrón santo, un patrón conforme a la palabra de Dios, pero un momento en el que el hombre se salió del patrón de la palabra de Dios, del patrón de lo que Dios quiso que el hombre fuera. Vemos que entró en él el pecado, entró la desobediencia. Entonces, nuestros niños, y vamos a decir que la humanidad, no hay ya que enseñarle el patrón del pecado porque ya viene algo que está en él, como algo cuando viene de origen en el ser humano. Amén. Y vemos que hay patrones que los hombres enseñan a los hijos y muchas veces no es el patrón correcto. Y lo decimos así porque el patrón en el cual Dios quiere que nosotros andemos es en el patrón de su palabra. Allí podemos ver cómo nosotros podemos vivir, cómo nos podemos manejar en la vida, y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y ese patrón, ese manual es la Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros, por alguna razón, no pudimos enseñar a nuestros hijos el camino de la palabra de Dios porque quizás no tuvimos unos padres que nos instruyeran y que nos encaminaran en los caminos correctos. Y quizá dentro de lo que nosotros pudimos absorber, entre lo que pudimos asimilar de nuestros padres, que quizás fue una conducta buena, o vamos a decir dentro de lo normal, no fuimos personas buenas ni tampoco muy malas. Digamos que vamos transfiriendo a nuestros hijos patrones
quizás conforme al criterio de lo que nos enseñaron. Y muchas veces, por no haber nosotros tenido el patrón correcto, que es el de la palabra de Dios, es posible que nuestros hijos se nos vayan de las manos. Tú me vas a decir que ¿cómo puede suceder eso? Puede ser que tú le hayas dado una correcta enseñanza, que tú le hayas dado a tu hijo quizás todo lo que podía enseñar, todo lo que tú podías darle como una persona normal y corriente, como lo que las demás personas hacen, y vemos que muchas veces nos guiamos por el patrón de lo que los demás hacen, y a veces lo hacemos bien, pero la mayoría de las veces nuestros hijos hacen lo contrario. Y puede ser que nos sintamos a veces culpables, pero yo te puedo decir que quizás, aunque no hiciste lo correcto del todo, porque no tenía la enseñanza de la palabra de Dios, aunque no tenía todas las herramientas, pero eso no quiere dejar dicho que tiene que sentir una culpabilidad por no haberlo llevado por el camino correcto, porque en esta vida también tenemos la oportunidad de nosotros corregir cosas que quizás no salieron bien, pero lo podemos hacer con la ayuda de Dios. En el libro, amén, de Proverbios, que es nuestro texto, dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, adapta para todos los ámbitos de la vida. No solamente cuando dice que lo instruya en el camino, puede ser que sea en el camino de un oficio o en el camino de lo que tú querías que tu hijo anduviera, de una profesión, o quizás de lo que tú le podías haber enseñado para que él siguiera ese legado que tú le has propuesto, que tú le has enseñado. Amén. Y en este momento podemos ver que en la palabra de Dios, si vamos al Antiguo Testamento, era algo que los padres tenían por obligación que darle a sus hijos, amén, cómo llevar la ley desde un principio hasta un final. Y no solamente llevar la ley en el sentido de que se la supieran, sino que tenían que aplicarla y llevarla escrita, sea en la palma de la mano, sea en algún lugar, para que cuando alguna cosa fallara pudieran ver dónde estaba fallando, pero tenían la palabra de Dios para todo el sentido de la vida. Podemos ir al libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 6. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 6, dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el versículo 7, las repetirá a tus hijos y hablará de ellas estando en tu casa y andando por los caminos y al acostarte y al levantarte. Vemos que era una obligación tanto de los padres como de los hijos llevar la palabra de Dios en todo momento, tener el código por el cual se tenían que regir como si fuera, amén, la regla para ellos poder caminar en la vida. Dios nos ha dado también esas mismas herramientas a nosotros. Si nosotros vemos que en nuestras vidas hay cosas que a nosotros nos obligan para llevar una vida en santidad, una vida que nos, amén, que nos conduzca por el camino correcto.
y es la oración y pedirle a Dios que nos enseñe el camino correcto, que nos lleve por el camino que Él quiere que nosotros andemos. Si vamos al libro de los Salmos, capítulo 86 y versículo 11, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Cuántos saben que muchas veces caminamos como si fuéramos sin ningún rumbo en nuestras vidas? Y eso solamente lo podemos hacer si nosotros no andamos en los caminos correctos de la palabra que Dios nos ha dado para seguir. Y esto es como si fuera una oración que hace el salmista cuando dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré. Dice: caminaré yo, andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. También dice en el Salmo 139, así como dice en el Salmo 86 y versículo 11, examina mi corazón. Muchas veces nosotros, así como cuando estamos enfermos, como cuando nosotros vamos al médico, necesitamos un examen de nuestro interior. Necesitamos en esta ocasión, no como un examen del médico, sino como un examen que necesitamos que sea Dios examinando nuestro interior. Examíname, oh Dios, amén, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Amén. ¿Cuántos saben que solo Dios puede conocer nuestros pensamientos? Aunque el salmista aquí dice al Señor: examíname, prueba mis pensamientos, pero ya Dios los conoce. Y estamos hablando, amén, cómo debemos de caminar en nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Cómo debemos de nosotros encaminarnos? Ya que, como te decía antes, quizás no tuvimos la oportunidad de que nuestros padres nos llevaran por el camino correcto, por el camino de la palabra de Dios. Y así como vemos que hoy salen los niños con una vestimenta que representa algo religioso y que estos niños no saben lo que están haciendo, personas se visten de la forma que se visten hoy para dar a demostrar que se celebra un santo. Y así se crían nuestros hijos de una manera haciendo lo que hacen los demás porque los demás los hacen. Pero eso no significa ni tampoco que sean religiosos. ¿Por qué hacen esto? Porque mis abuelos lo hacían, porque mis padres lo hacían y yo también lo hago. Entonces, esto no nos significa que nuestros padres nos hayan llevado por el camino correcto, en el sentido de que puede ser que nos hayan dado una buena educación, puede ser que nos hayan dado lo mejor que nosotros podamos hacer, pero también puede ser que así como a veces no pudimos recibir los caminos, las instrucciones
del manual que Dios nos proveyó, que fue su palabra, asimismo nuestros hijos van a ir por el camino equivocado. Y como te decía antes, puede ser que tus hijos y nuestros hijos se nos vayan de las manos. Eso puede suceder porque no lo hemos llevado por el camino correcto. Amén. Y es posible que eso pueda traer un sentido de culpabilidad. Quizás nos echemos la culpa, el por qué ahora las cosas me están saliendo mal, por qué mi familia va por el camino que va. Pero déjame decirte que no tiene que sentirte culpable. No tiene por qué sentir un grado de culpabilidad. ¿Sabe por qué? Porque hay solución. No importa cuánto tiempo haya vivido equivocado, no importa cómo haya de equivocado haber llevado a tus hijos por el camino incorrecto, lo importante es que puede hacerlo y eso lo puede hacer hoy. Puede comenzar a llevar una vida correcta y eso puede ser que todo lo que estuviste haciendo mal toda la vida en un momento lo puedas recuperar, lo puedas resarcir. Amén. Proverbio capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces creímos que estábamos haciendo lo correcto. Posiblemente nos estuvimos encaminando por el camino equivocado. Íbamos directo al camino de muerte, como dice el capítulo 14 de Proverbio. Pero en el momento que nosotros pudimos ver la luz, pudimos ver el camino correcto, pudimos salir inmediatamente de donde estábamos y venir al camino donde Dios quiere que nosotros andemos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. En el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 13, Dios nos ofrece el camino correcto una vez más. Hay muchos caminos, hay muchas puertas por donde nosotros podemos entrar. Hay puertas que son amplias, la que nos lleva a la perdición. Pero la puerta estrecha, el camino angosto, es el que nos lleva a la salvación. Aleluya. Versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hoy muchos son los que están caminando por el camino que los lleva a la perdición. La puerta ancha es todo lo que se puede hacer sin ningún límite. ¿Cuántos saben que la puerta estrecha nos habla de que hay muchas cosas que no son lícitas, pero no todas nos convienen? La puerta estrecha nos marca el camino, pero nos lleva a la salvación. Nos lleva directo a Dios, mientras que la puerta ancha y el camino espacioso nos lleva por todas partes, como si no hubiera un norte, como si no hubiera un rumbo hacia donde vamos. Vamos por el camino dando tropezones, vamos por los caminos equivocándonos, vamos por los caminos cayendo en el abismo. Amén. Y dice en el libro de los Salmos que cuando vamos así de un sitio al otro, dice que vamos de un abismo al otro abismo y nunca podemos encontrar el camino correcto. Gloria al Señor. Ya para terminar,
Hay una sola oportunidad para entrar por el camino correcto. Entra por la puerta estrecha que Dios nos provee hoy para nuestra salvación. Solo tenemos que pedir a Dios que nos ilumine, que nos ponga el faro, el cual, así como las embarcaciones tienen un faro para guiarse, que Dios nos ilumine cuál es el camino correcto. Salmo 119 y versículos 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Procuremos esa luz que nos guía hacia el puerto seguro, que es Cristo Jesús. Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera, amén, que nos lleva allá hacia el puerto seguro. Esa es en esta noche la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como te decía en el principio, quizás en el versículo que leímos de entrada, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuera viejo, no se apartarán de esos caminos, no se apartarán de él. Hoy, mucha gente quizás están haciendo entre la medida de lo que ellos creen lo correcto, pero lo están haciendo de una manera a su manera, no conforme al patrón que Dios nos dejó, que fue la palabra. Cada uno hace lo que quiere, cada uno, y yo he escuchado muchas personas que dicen, nadie me tiene que decir cómo yo voy a llevar mi familia, cómo yo tengo que criar mis hijos. Y por eso vemos que hay tantas familias que no funcionan, tantas familias que están divididas, tantos hijos que no respetan a los padres, tantos padres que han sido prácticamente abandonados por los hijos, pero todo eso se debe a que no usaron el patrón que Dios nos dejó. ¿Cuántos saben que hay un solo código, que es la palabra de Dios? No hay más religión, no hay más palabra, solamente un camino, una puerta. Jesucristo dijo, ancho es el camino, dice la palabra, que te lleva a la perdición, pero la puerta estrecha, la que muchos no quieren caminar, porque le pone a caminar por el camino correcto, sin doblar un pie para acá, otro pie para allá, sin ir de abismo en abismo, pero no lo quieren. Quieren ir por el camino ancho, quieren ir por el que le ofrece la diversión, por el que le ofrece, cuando te hablo de camino, es el sistema de vida que vive ahora mismo la humanidad. Caminos hay muchos, pero ¿cuál es el camino correcto? Lo podemos ver en el estilo de vida que lleva nuestra sociedad. Nuestros niños están siendo mal llevados, mal educados. Quizás nosotros en algún momento vamos a sentirnos culpables de que quizás no pudimos hacerlo mejor. Quizás nuestros padres no pudieron hacer lo que nosotros podíamos transmitir a nuestros hijos, pero estamos todavía a tiempo. Hay una oportunidad, y esa oportunidad es Cristo Jesús. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son de muerte. Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y aún cuando sea viejo no se apartará de él.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria al Señor.